A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos aquí Polideportivo en este viernes 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen, una fecha en la que sin duda muchas de las oyentes que puedan estar escuchándonos celebrarán su onomástica. Vaya desde aquí nuestra felicitación a todas las asociaciones, a todas esas personas que celebran su santo en el día de hoy. Como cada viernes, ya va a ser lo habitual, tendremos nuestra pequeña agenda deportiva, si bien es cierto que todavía son muy pocos los equipos que se encuentran en liza, pero no por ello hablaremos solo de esos partidos, concretamente de fútbol, sino que también hablaremos de balonmano, puesto que hay muchas noticias importantes. También hablaremos brevemente de baloncesto, aunque será posteriormente en otro programa cuando podamos hacerlo con mayor profundidad. Recordaremos nuestro rincón de fútbol sala, que no olvidamos, y por supuesto recordaremos también que mañana tenemos todos los aficionados, deportistas, etcétera, etcétera, una cita ineludible en el Parque Municipal con esa entrega de premios al deporte 16-17 que organiza la Concejalía de Deportes de nuestro ayuntamiento. Comenzamos. Bien, pues comenzamos esa agenda con los dos partidos que se juegan este fin de semana en lo que a los equipos del municipio se refiere y además, en ambos casos, en el Municipal de Las Colonias. Comenzamos por la territorial preferente, donde se disputa la segunda jornada. El Abarán, recordemos, viene de ganar en la jornada inaugural por 2-3 en su visita a Balsicas. Ahora, el domingo, a las 12 del mediodía, un horario poco habitual, recibe en casa al Club Deportivo Juvenia, al equipo de Pozo Estrecho, que recordemos fue el campeón la temporada anterior en Primera Autonómica, pero un equipo que no se le dio nada mal al Abarán, ya que consiguió ganarle en la ida, cuando se encontraba invicto, recordemos que fue con mucho el equipo menos goleado de la competición, y logró también ganarle en la vuelta, con bastantes apuros, allá por mediados de marzo, con un solitario gol de Darío en el minuto 82, que daba la victoria al Abarán y que le daba muchas posibilidades por entonces de haber alcanzado incluso el ascenso directo. No se produjo de esta forma, pero finalmente sí se consumó y por tanto ambos van a medir de nuevo sus fuerzas en domingo. En principio estaba previsto, la directiva pensaba adelantar el partido a la tarde del sábado por aquello de que el domingo por la tarde, que puede ser este año el horario habitual, es la bajada de la Virgen del Oro con la que comienzan oficialmente las fiestas patronales, y para que no hubiera coincidencia de actos, pues se pensó en la tarde del sábado, insisto, pero ante la negativa del equipo de Pozo Estrecho, el Abarán, en su derecho, y no es un pareado ni muchísimo menos, decidió jugar en la matinal del domingo, a pesar de que no sea la hora perfecta, pero bueno, tampoco es la primera vez que se juega un partido a esta hora, y además este año habrá varios campos, como es el caso de Cartagena y alguno más, donde casi con toda seguridad también se jugará en la matinal. Hablando del rival, el Club Deportivo Juvenia, pues decir que mantiene prácticamente el bloque del año anterior. De hecho, en su victoria 2-1 el pasado fin de semana en la jornada inaugural frente a La Vanilla en el Rafael García, pues había bastantes jugadores de los que en el mes de marzo visitaron Las Colonias. Por ejemplo, su portero Franato, también el defensa Corral, Fran, Luis, Alex, Zapata, Gaby y Terrón. Todos estos jugadores estuvieron en aquel partido, insisto, de la pasada temporada 2016-2017. También se han incorporado algunos jugadores nuevos. Sabemos que en la zona del campo de Cartagena suele ser habitual todas las temporadas que haya un auténtico movimiento en cadena de jugadores de uno u otro equipo. Son muchos los equipos que están incluso en tercera división, varios también los que militan en preferente, y por tanto algo que suele ser habitual. En fin, un equipo que será como siempre aguerrido, que mantiene el mismo entrenador, David Garnés Martínez, aunque aparece
aparecía en el acta del pasado fin de semana como delegado de campo. Suponemos que esto supondrá algún tipo de sanción para el equipo de Pozo Estrecho. Y por cierto, el entrenador, aunque sea sin título, tendrá que ver el partido también desde la grada, puesto que fue expulsado en el minuto 87, algo que no nos extraña porque el año pasado fue expulsado en varias ocasiones, incluso en el partido de Abarán también vio la cartulina amarilla. Parece ser un hombre con un fuerte carácter. En cuanto al Juvenía, pues pocas cosas más que destacar. Si acaso que el pasado fin de semana el 1-0, el primer gol del equipo lo marcaba Javi Zapata, el delantero del equipo de Pozo Estrecho. El 2-0 lo hacía Alfonso Montoya en el minuto 62, una de las novedades esta temporada, y posteriormente acortaba distancias el equipo de Abanilla por medio de Julio Muñoz en el minuto 71. Pero bueno, victoria al fin y al cabo también para el equipo del Juvenía, que junto, al igual que el Abarán, pues cuenta con 3 puntos en su casillero. En cuanto al equipo que dirige Ico, pues la pasada semana hablábamos de todo lo que era la plantilla, una plantilla larga en la que poco a poco se irán incorporando jugadores que no han podido hacer la pretemporada con regularidad, pero que le pueden dar mucha más solvencia. Este fin de semana algunos jugadores, los más veteranos, tienen también un compromiso social, ya que el mañana sábado contrae matrimonio un hombre que ha sido importante pues prácticamente durante un decenio en el fútbol de Abarán. Nos referimos a Joaquín Carrasco, que desde aquí felicitamos y que, recordemos, pues pasó por su etapa juvenil allá por mediados de los 90. Creo recordar que en la temporada 95-96 o 96-97 se incorporó a la primera plantilla en tercera división, y ya hasta que optó por la retirada después de volver a jugar con el Abarán Fútbol Base de primera autonómica, conseguir el ascenso a preferente, etcétera, etcétera, pues bueno, muchos años, toda su carrera en la disciplina del equipo de las colonias. Por tanto, insisto, vaya desde aquí nuestra más sincera felicitación. Ello no es óbice para que en la mañana del domingo esté todo el equipo a disposición de Ico. Esperemos a ver si se incorpora algún jugador de los que por esos problemas de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera, no han podido realizar la pretemporada con normalidad. Sí hay una baja segura, la de Juanvi, que comentábamos el pasado lunes, que había sido expulsado en el partido celebrado en Los Cipreses y que ha sido castigado con 4 partidos, porque según el acta, el juez de competición lo ha entendido como agresión a un contrario. Por tanto, tendrá que mirárselo bastante bien el chaval, el joven central del Abarán, que tiene bastantes buenas condiciones, pero que en ocasiones pues pierde un poquito la concentración, y eso le lleva a situaciones de este tipo. Indudablemente una baja importante en una zona en la que el equipo no cuenta con muchos efectivos, lo que propiciará que probablemente alguno de los que estaban en esa particular pretemporada o que han tenido algún tipo de lesión pues pueda incorporarse al encuentro o a la convocatoria, al menos de cara al domingo. En cuanto a la Abarán, hay muy poco más que decir. Si acaso, pues recordar que este año ha habido una serie de novedades también en cuanto a las redes sociales, que se está trabajando desde Twitter, desde Facebook, desde una página web, para acercar un poquito más la actualidad de la Abarán a todos los aficionados, y esperar que con esa reincorporación de algunos jugadores como los hermanos Hielo, tanto Juanqui como Javi, la incorporación de Poveda, la incorporación de Ico de nuevo en el banquillo, etcétera, etcétera, pues suponga un acicate para esa afición, para que las gradas de las colonias se vean bastante más pobladas. Si no hay cambios, probablemente el próximo lunes tengamos con nosotros en estos estudios al entrenador, a José Antonio Juliá, Ico. Lógicamente los viernes son un día difícil para poder contar con la presencia de jugadores en directo, ya que a estas horas estarán realizando el último entrenamiento de la semana, y bueno, pues solamente nos queda que esperar que el domingo el equipo esté centrado, que el equipo consiga dar el nivel de los días importantes, y que los 3 puntos finalmente queden en casa, porque cosechar 2 de 2 sería importante para ganar en autoconfianza, para ganar en esa confianza, valga la redundancia, también respecto a los aficionados, y por supuesto para ganarse el respeto ante los rivales. El partido domingo, 12 del mediodía, con el arbitraje del señor Riquelme Jáudenes de la Comarcal de Murcia, Abarán Club de Fútbol, Club Deportivo Juvenía. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Bien, pues está ya aquí la segunda jornada y al igual que ocurre en el fútbol profesional, pues algún partido comienza también o se juega también en viernes. Concretamente, debe haber comenzado hace algunos minutos, a las 9 de la noche, en el campo de fútbol del Batalax, Unión Deportiva Vanilla, Racing Murcia City. Recordemos que el Racing Murcia City, equipo que preside o presidía nuestro paisano Agustín Ramos, en otros foros, en otras páginas web aparece como Real Murcia C, porque parece que ha habido algún convenio con el primer equipo de la región, pero cuidado que de momento a nivel federativo sigue apareciendo como Racing Murcia City, su domicilio, su equipación, la equipación parece ser que es bastante cercana a la de Murcia, pero bien, que no parece que esté consumado este tema. En fin, precisamente será este equipo el próximo rival de la Abarán en la capital murciana el próximo fin de semana. Generalmente juega en el campo de la Flota, pero ya habrá tiempo de hablar de ello. Partido, por tanto, adelantado a la noche del viernes. Para mañana sábado tenemos también un encuentro a las 6 de la tarde en el Polideportivo Ángel Sornichero, Alcantarilla Fútbol Club, Club de Fútbol Molina, y el resto de partidos ya para el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal de Mazarrón, Mazarrón Fútbol Club, Jumilla Club Deportivo, a las 6:30 Club Deportivo Esparragal Bullense en el campo municipal del Esparragal, a las 12 del mediodía, como antes les decíamos, en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, Cartagena Fútbol Club UCAM, CAP Ciudad de Murcia, a las 6 de la tarde en el campo de Los Pinos, Agrupación Deportiva Alquerías Olímpico de Totana. A las 6:30 de la tarde igualmente en el Sánchez Luengo se disputará el Algar Balsicas, encuentro de rivalidad comarcal. A las 6 de la tarde Escuela de Fútbol de Alhama Marvimundo Plus Ultra en el Complejo Deportivo Guadalentín. Y como les decíamos, el domingo a las 12 del mediodía en el Municipal de Las Colonias, pocos de los campos de césped natural que quedan en esta categoría, Abarán Club de Fútbol, Club Deportivo Juvenia. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y tendremos fútbol por partida doble en la jornada del domingo en el Municipal de Las Colonias. Y a las 12 del mediodía es el Abarán el que hará su presentación como local en esa segunda jornada. A las 6 de la tarde, en la primera jornada del Campeonato de Segunda Autonómica, debuta el equipo del Club Deportivo Hoya del Campo. Un equipo que, bueno, pues se forjó a lo largo del verano. Un equipo que comenzó los entrenamientos a mediados de agosto pensando en que, como todas las temporadas, la competición comenzaría para final de septiembre, primera semana de octubre, pero que ante la avalancha de inscripciones en esta segunda categoría, hasta 19 equipos, lo que supone un total de 38 jornadas, pues la federación ha tenido que optar por adelantar ese comienzo a este fin de semana del 9 y el 10 de septiembre. ¿Qué significa esto? Pues que el equipo de la Hoya no va a estar ni mucho menos fogueado como si de una pretemporada normal y corriente se hubiera tratado. De hecho, no ha tenido prácticamente tiempo ni de jugar partidos amistosos, pero supongo, imagino, que el resto de rivales, los 18 rivales restantes, estarán en las mismas condiciones. De hecho, en la tarde de hoy todavía había algunos que en la página web de la Federación Murciana no aparecían sus listados de jugadores inscritos. Ese aspecto sí lo ha cumplimentado ya el equipo de la Hoya. Un equipo que, bueno, pues en el aspecto de delegados, de gente que está en la directiva, voy a empezar por ahí, por los que mandan, por los que organizan, pues hay hasta 5 fichas para ello. Y gente conocida, como es el caso de Francisco Trinidad Díaz Marín, Pascual Argudo Segura, junto a José Benavente, posiblemente las dos personas que más han tenido que ver con la organización del fútbol en la Hoya del Campo en los últimos 10, 15, quizá 20 años incluso. Miguel Ángel Martínez Carbonell Palazón, Francisco Guardiola Moreno y Miguel Ángel Martínez Carbonell Molina, todos ellos con ficha de delegado, y un técnico, un entrenador. Hace un par de semanas aparecía en la página web de Radio Abarán que se iba a hacer cargo del equipo José Fernández, Pepe Fernández Garrabú, un abaranero que ha realizado toda su vida laboral por su cuestión por su trabajo fuera de nuestro municipio, pero que ahora nos sorprendía siendo la persona elegida para dirigir al equipo de la Hoya.
algunos, los que tenemos ya bastantes años, recordamos todavía cuando Pepe jugaba en aquellos campeonatos de verano, en aquel equipo de estudiantes del que muchos de sus jugadores compusieron después la plantilla de la Abarán, como el caso de Carrasco, Pastor, Pedro, etcétera, etcétera. Pero pues cuestiones familiares, cuestiones de índole personal, le han obligado a cambiar de nuevo de localización y lógicamente tuvo que dejar ese objetivo de entrenar al equipo de La Hoya. ¿Y quién se ha hecho cargo? Pues un auténtico veterano. Un hombre al que algunos le podrán discutir alguna decisión en el terreno de juego, le podrán discutir algunas de sus opciones a la hora de alinear a uno u otro jugador, pero lo que no se le puede discutir es que si hay un hombre que toma con profesionalidad, desde que yo le conozco al menos, y hablo de hace más de 40 años, cuando entrenaba a la Abarán juvenil, ese es Ángel Méndez. Ángel Méndez ha estado en varias ocasiones aquí cuando ha dirigido a la Abarán en estos estudios. Después recordemos que hace muy pocas temporadas estuvo como ayudante de Rafa Espín también en el equipo de las Colonias. Ángel Méndez tiene una dilatada trayectoria y bueno, pues lo cierto es que creo que es una persona que sobre todo interés, sobre todo seriedad, no va a haber quien le quite ni un ápice a este equipo que, recordemos, vestirá con camisola verde, pantalón blanco y medias verdes como primera equipación. Un equipo que de momento a nivel federativo cuenta con 18 fichas y algunos de los jugadores pues de sobra conocidos por los que somos aficionados al fútbol, por su participación en los campeonatos de verano, por su participación en el Abarán juvenil, incluso en el primer equipo, por la participación en el equipo juvenil de la Hoya del Campo, también hace cadete de Asas. En fin, este jugador que un par de temporadas ha estado entrenando con el primer equipo de la Abarán y por cuestiones de estudio pues no ha cuajado, pero bueno, un jugador que al que conocemos de sobra. También está Jesús Carbonell Rey, Chechu, Darío Carrasco, jugador también que perteneció a las bases de la Abarán, aunque terminó jugando en Ceutí su último año de juvenil, Joaquín Carrillo Miñano, Alejandro Lucas Novas, Alex, Iñaki Martínez Fernández, también conocido de las bases y sobre todo muchos de estos jugadores les hemos visto este año en el campeonato de verano, donde han sido sin duda el equipo revelación y llegaron hasta semifinales realizando un campeonato magnífico. También en este equipo está Joaquín Martínez Lucas Parra, el lateral izquierdo, el chaval de Cieza que las 2 temporadas anteriores jugó en el Abarán, al igual que su compañero de plaza José Alfonso Miñano Verdejo. Miñano también estuvo hace 2 temporadas en el Abarán, también ocupando esa posición en banda izquierda. Seguimos con más jugadores del equipo: Antonio José Mondejar Carrillo, Samuel Palazón Saurín, Samu, Carlos Pillasagua Rojas, Alberto José Rodríguez Pérez, varios partidos la temporada pasada en el Abarán, máximo goleador del equipo juvenil, Rafael Sánchez Nova, Rafi, Pablo Soler Julián, Nano, Óscar Tornero Moreno, Nacho Torres Ato, Miguel Ángel Titos Yepes, también le recordamos de su etapa en el juvenil, y ya les digo, esos 17 jugadores, amén de otros como Diony Cantero Pascual, que posiblemente por problemas burocráticos no hayan tenido cabida en esta primera lista a nivel federativo. Pascual Argudo sí nos los pasó en el listado de jugadores pertenecientes al equipo, por tanto suponemos que ya están en esos 20 o 22 según me decía, aunque todavía puede haber alguna incorporación porque está llegando jugadores que una vez que conocen el equipo y los jugadores que lo están formando pues quieren incorporarse a la disciplina del mismo. Por tanto, un equipo joven, muy joven, que parte con la esperanza de llegar lo más alto posible, quizás sin un objetivo claro, pero lógicamente cada equipo que empieza, cuando empieza, quiere terminar lo más arriba posible y la mejor forma posible de terminar una temporada en la que se debuta es consiguiendo el ascenso. Pero claro, eso a 8 de septiembre pues hay que dejarlo un poco en suspenso y dejar que vayan corriendo las jornadas para ver cómo se va comportando el equipo, para ver cómo llega el crudo invierno, que eso es lo que puede ser más conflictivo, y cómo se va desarrollando sobre todo la competitividad dentro del grupo. Y sobre todo, como decía, que si llega una racha en que los resultados no son positivos, que nadie baje la cabeza, porque la liga es muy larga, ya digo, 38 jornadas y hay mucho por disputar.
Bien, y en esta segunda autonómica, para ir también haciéndonos un poquito a los equipos que la componen, hay muchos partidos adelantados a la jornada del sábado. Concretamente, a las 7:30 de la tarde se jugará el Atlético Cabezo de Torres A frente a la Escuela de Fútbol de Esperanza, en el José Barnés. Aunque lleva el nombre de Cabezo de Torres, ya ocurrió algo parecido la temporada pasada. Juega en el José Barnés, habiendo campo de césped en la propia pedanía de Cabezo. En fin, habrá que seguir conociendo cómo se desarrolla la categoría. A las 6 de la tarde, en el campo municipal de Sangonera La Seca, se medirán Club Deportivo Atlético Barqueros y Escuela de Fútbol de Molina. A las 6:30, Carmelitano Torreño, Polideportivo Atlético Sangonera, en el Polideportivo Municipal de las Torres de Cotillas. A las 7, todo esto partidos sábado, en el Municipal de Corbera, Escuela de Fútbol de Corbera, Cejín Deportivo. A las 6:30, en el campo del El Secante de Alumbres, Club Deportiva Minerva, suponemos que filial del equipo de tercera, frente a Ceutí Fútbol Club. El sábado igualmente, a las 8 de la tarde, en Puente Tocinos, en el campo de la Torre, Puente Tocinos Atlético Pinatarense. Y para el domingo nos quedan 3 encuentros. A las 6 de la tarde, Club de Fútbol Santomera, Club Escuela de Fútbol de Totana A, en el campo del Limonar. A las 12 del mediodía, Yeclano Deportivo B, Santiago de la Ribera, en el Juan Palau Azorín, en Las Pozas. Y a las 6 de la tarde, en el campo municipal de Las Colonias, con la dirección del señor Marcelo Ibáñez Juárez, debuta el equipo local, Club Deportivo Olla del Campo, Roldán Club Deportivo. Bien, pues a expensas de lo que vaya ocurriendo con el Club Deportivo Barán, con los equipos de base, a los que todavía les quedan algunas jornadas para empezar, todavía no se han sorteado las segundas categorías ni la primera prebenjamín, donde estará la representación del equipo que conseguía el ascenso la temporada anterior. Es cuestión, por tanto, de cambiar de modalidad deportiva. Hablamos ahora de balonmano, indudablemente el deporte que más nos ha representado a nivel nacional en los 25 años que ha cumplido Polideportivo. Eso es una cuestión de datos que no admite dudas. Hay muchas noticias y hay, pues, luces y sombras. Por una parte, en el plano de las noticias negativas, este año no habrá equipo juvenil. Los pocos juveniles que quedan de la plantilla del año anterior, que han cumplido la edad y que, que todavía les quedaba este año de juvenil, al ser muy pocos, hacen inviable que el equipo pueda afrontar una temporada en la categoría. Por tanto, aquellos que lo deseen, la mayor parte de los jugadores que siguen en la plantilla, se incorporarán a los entrenamientos del primer equipo y tendrán que ir cogiendo experiencia ya en la categoría senior. ¿Qué es lo que ha pasado en el equipo? Pues entre otras cosas, una noticia que sí que tiene, como decía, luces y sombras, que tiene sus aspectos positivos y también negativos, y es que un jugador, el jugador más destacado del equipo, Rafa Pérez Montiel, se ha marchado al Elche. Indudablemente debíamos de estar todos satisfechos, contentos de que un jugador de Abraham, tal y como ocurrió la temporada anterior en categoría femenina con Andrea Molina Martínez, que se marchó a Elda, era infantil todavía, creo que también esta temporada, realizó una magnífica campaña, realizó una fase final extraordinaria, convirtiéndose en una jugada clave en el equipo eldense. Pues en el caso de Rafa, que este verano, como han podido seguir a través también de las redes sociales, ha estado realizando un stage en Sierra Nevada, en ese proyecto de detección de talentos de la Real Federación Española de Balonmano. Tiene una altura increíble, ha sido un jugador que ha progresado muchísimo en los 2 o 3 años que lleva escasos practicando balonmano. Recordemos que con anterioridad Rafa jugaba fútbol sala, donde no era indudablemente de los jugadores más destacados, pero encontró en este deporte su acomodo y fue progresando de manera meteórica. De hecho, todos los años que ha jugado balonmano ha estado en las selecciones territoriales, por su altura, por su capacidad goleadora, por su ahínco, por su trabajo, por muchas cualidades que le han llevado a estar ahí. Y bueno, y este verano han sido 2 los jugadores de la región de Murcia que han estado en esa detección de talento, un jugador de Maristas de Cartagena y el propio Rafa. Pues bien, se marcha a Elche, pero quizá las sombras vienen del lado, me decían desde la directiva, y creo que con toda la razón del mundo, de que quizá las cosas no se hacen en su momento de frente, no se hacen de la mejor forma posible. Y no me refiero al jugador, ni muchísimo menos, ni siquiera a su padre, sino quizá al equipo rival, al club, no rival, al club mayor,
porque Elche tiene un potencial tanto en categorías masculinas como femeninas, y se supone que deben tener un señorío. Y ese señorío comenzaría porque si estás interesado en un jugador de otro club, que se ha criado en otro club, que pertenece a ese club, pues dirigirte directamente al club. Parece que es una norma que no debía de saltarse de ninguna manera. Yo recuerdo que incluso en la etapa de Primera División, pues cuando surgía algún tema de estas características, aquí hubo jugadores de Maristas Cartagena, hubo jugadores de Murcia, hubo jugadores de Jumilla, hubo jugadores de Águilas. Lógicamente, la Asociación Abaranera lo primero que hacía era, cuando el jugador estaba dispuesto a venir, lo primero que hacía era hablar con el club de procedencia para decirle que ese jugador iba a tener la oportunidad de jugar en una categoría nacional, de estar en una categoría superior, de progresar mucho más en su balonmano y de hacerse más jugador. Una ocasión que no la podría tener en su pueblo natal, que no la podría tener en el club al que pertenecía. Aquí estamos en una situación parecida. Rafa le queda un año de juvenil, pero puede adquirir una experiencia importante. No sabemos, desconozco totalmente, si al estar militando en un equipo como Elche, que pertenece a la Comunidad Valenciana, al llegar los campeonatos territoriales, esos campeonatos de España, si podrá, suponiendo que el seleccionador le llamara, si podrá participar defendiendo los colores de la Comunidad Valenciana. Creo que sí. Eso le supondría también estar en un escalón superior, porque la Comunidad Valenciana suele jugar en todas las categorías en el Campeonato de España, en la Primera División. Eso es indudable, pero insisto en que quizá no ha sido la forma más correcta, más elegante de hacerlo por parte del club ilicitano. Y es que esto es una situación que se viene produciendo no solo en el mundo del balonmano, también en el del fútbol. Lo vemos, quizá porque ocurre en más ocasiones, lo vemos con más normalidad, pero está pasando año tras año, y hay jugadores de Abarán que salen desde muy jovencitos a diversos equipos de la región, que tienen convenios con el Valencia, que tienen convenios con el Villarreal, etcétera, etcétera, que lógicamente están en su derecho porque todos quieren lo mejor para sus hijos, pero también hay que contar con el monitor que aquí, en Abarán, en un pueblo casi sin condiciones, pues entrena 2-3 tardes por semana con esos chavales durante toda una temporada, durante varias temporadas, que los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, los domingos por la mañana, incluso domingos por la tarde, cuando corresponde, se marchan con ese equipo, a veces teniendo que poner hasta su coche, teniendo que ser taxistas, teniendo que estar de utilleros, teniendo que hacer casi de todo, para que esos chavales disfruten del deporte que les gusta. Y quizá una de las, permítanme la expresión, de las puñaladas que más duelen a esas personas que son responsables de esos clubes, sea cual sea el deporte, sea cual sea la modalidad deportiva, es que luego, cuando sale un chaval que despunta, que destaca un poquito, enseguida se marcha a otro club sin siquiera pedir permiso, pedir el place del equipo que ha sido hasta el momento el que ha estado enseñándole lo que en sus manos estaba, que eso sería otra cuestión y habría para un debate larguísimo, pero insisto en que incluso estoy recordando a personas que se lo han dejado por puro aburrimiento, porque han visto que no se sentían realizados después de estar 1, 2, 3, 4 temporadas trabajando con unos chavales, y que de golpe pues un bloque de un equipo se rompiera en 1000 pedazos, pues porque esos cantos de sirena les llevaban a otros clubes, aunque luego, desafortunadamente, en la mayor parte de los casos volvían a jugar a la Abarán a las 2, 3, 4, 5 temporadas. No vamos a poner nombres, pero cada uno sabe por dónde va este tema. Bueno, estábamos hablando de balonmano. Rafa se va a Elche. Personalmente, yo conozco al chaval ya unas temporadas. La pasada temporada tuve un acercamiento en los partidos que se jugaban y tal con su padre. Desearle toda la suerte del mundo, que disfrute este año del balonmano al 110%, y a ver si el año que viene, cuando pase a categoría senior, nos pudiera deparar una buena sorpresa de que tiene posibilidades de seguir creciendo en el mundo del balonmano, porque desgraciadamente ahora mismo la región de Murcia no está como para muchos lujos, ni siquiera para que un jugador pueda acudir a otro equipo y ser ese más. Ser ese 13 temporadas fue la Asociación Abaranera en Primera División, aunque entonces muchos, ni de aquí, ni sobre todo de la región de Murcia, se los reconociera. En fin, suerte, Rafa. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En este aspecto, dentro de una semana, la próxima semana o la siguiente, hablaremos con los responsables de la Asociación Abaranera, porque también habrá que hacer mención de lo que está ocurriendo en el balonmano femenino. Ya saben, el año pasado no hubo competición senior por la falta de equipos. Ahora parece que las chicas que están en esa edad, las que eran el año pasado y las que han ascendido este año, han recibido también una oferta de UCAM Murcia, del equipo presidido por Marisol Izquierdo. De la misma forma, sin dirigirse al club para que jueguen en el equipo de la capital, porque tienen necesidad de jugar. No se sabe finalmente cuántos equipos va a haber tampoco en la categoría, ni cómo se va a hacer, pero en fin, volveríamos a repetir la misma historia y no es cuestión de seguir ahondando en este tema. Llegará su momento y lo hablaremos con los responsables del club. Lo positivo, lo más cercano, que tenemos calendario, que la competición está a la vuelta de la esquina, que el próximo 23-24 de septiembre comienza la Liga en Segunda División, esta temporada con 11 equipos. El pasado año fueron 10, este año 11, solo uno más, pero supone más jornadas, por lo tanto se alarga hasta el 10-11 de marzo de 2018, lo que supone la Liga regular, para después poder disputar los playoffs. Indudablemente, y aun sabiendo que el equipo está en pleno cambio generacional, el objetivo, una vez más, de la Asociación Abaranera, por su historia, por su tradición, tiene que ser meterse entre los 4 primeros, algo que no ha logrado en las 2 últimas temporadas. Equipos de esta campaña 2017-2018, pues siguen los mismos del año pasado. Recordemos los 4 primeros, los que consiguieron estar en esa fase final: CAS Cartagena, San Lorenzo, Maristas Ademur y Jumilla. El quinto fue Asociación Abaranera. UCAM Balonmano Murcia fue sexto, séptimo fue Adéculas Torres, que este año pasa a denominarse Club Balonmano Cotillas, pero debe ser el mismo club. Bueno, eran 2 clubes, pero que al fin y al cabo era el equipo que llevaba las bases, era el Club Balonmano Cotillas. Sigue también en la misma situación Helio Croca, Balonmano Águilas, Bullense, y el 11º invitado esta temporada es el Club Balonmano Puerto Lumbreras. Un largo desplazamiento a un equipo en el que al parecer están muchos de los jugadores de Lorca, que hace 2 temporadas viajaron para formar equipo, para formar grupo en Alguazas, creo recordar, que la experiencia no salió bien al final, que desaparecieron, que el año pasado no estuvieron en competición y que este año parecen haber encontrado en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el acomodo para poder participar de nuevo en esta segunda división murciana. Como digo, el próximo 23-24 de marzo comienza la Liga con una primera jornada en que el equipo abaranero tendrá que desplazarse hasta Águilas, a la costa. Ponerse Orbitalia Águilas, Asociación Abaranera. Recordemos que el año pasado se perdió allí un punto, se empató, perdiendo un punto que posiblemente costó pues desengancharse de los puestos de arriba. Ahora es la primera jornada y no tiene mucha mayor trascendencia. En la segunda jornada, coincidiendo con las fiestas patronales, el equipo descansa, al ser 11, suponemos que lo habrán pedido oportunamente para que coincida así, y ya en la tercera jornada, la que corresponde a los días 7-8 de octubre, el equipo debutará en casa recibiendo a un clásico, el Club Balonmano Jumilla. Pero de ello, insisto, hablaremos largo y tendido con los responsables del club en una próxima edición de Polideportivo. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, y hay que hablar de otro deporte. Lo comentábamos al principio, lo comentábamos en el programa anterior con el concejal de deporte aquí en esta mesa, y es que este año existe un proyecto, parece que definitivo, de que el baloncesto vuelva a estar en el panorama deportivo de nuestro municipio, de Abaram. Concretamente, no se sabe todavía si habrá equipo federado o solamente en lo que es la categoría de escuelas. También tenemos intención de recabar información con los responsables de este proyecto, y si es posible tenerlos con nosotros en estos micrófonos para que ellos sean quienes nos cuenten cómo marcha ese nuevo intento de que el baloncesto arraigue en nuestro municipio. Y en cuanto a fútbol sala, recordarán los oyentes habituales que el pasado año hablábamos siempre del rinconcito de fútbol sala. Lo decíamos la semana pasada. Ha habido movimientos este verano
mano para intentar que el Deportivo Abarán participara de nuevo con un equipo senior en categoría regional. Finalmente ha sido imposible el poder sacar adelante el proyecto. Está un poco en stand-by esperando que sea la próxima campaña, la 18-19, cuando vuelva a rodar el pequeño balón, el 40x20, pero seguiremos teniendo nuestro rinconcito del fútbol sala, porque todavía en juveniles hay jugadores de Abarán que están en otros equipos. Así, por ejemplo, Jorge Montiel, que el pasado año destacó sobremanera en el Club Deportivo Murcia, ha recalado de nuevo en el favorito, en el Aljucer El Pozo, que concretamente mañana a las 6 de la tarde en el José María Cajigal debuta en la temporada en el grupo 7 de División de Honor Juvenil, enfrentándose a Plásticos Romero Cartagena, el derbi de los mayores trasladado a los juveniles, aunque en este caso suponemos que El Pozo debe ser el gran favorito. Pero es que mañana, el domingo en este caso, también a las 12 del mediodía, no podremos asistir por la coincidencia de horario, en el pabellón Juan José Angosto de Cieza debuta en División de Honor Juvenil el Cieza Fútbol Sala, frente al Racing de Novelda, un equipo con una plantilla corta. Al menos a esta semana solamente dispone de 11 jugadores y hay al menos 2 jugadores de Abarán. Uno que ya es un clásico dentro del fútbol sala, Jorge Molina Tornero, Móvar II, que también la temporada anterior estaba en la disciplina del Club Deportivo Murcia, y con él Ismael Bru, que el pasado año militaba en el equipo juvenil de fútbol de Abarán y este año ha optado por volver de nuevo al fútbol sala de donde procedía. Al menos esos 2 jugadores estarán en el equipo ciezano y esperemos que haya alguno más que se pueda incorporar a distintos equipos, bien senior, bien de otra categoría, que podamos también comentarlo desde aquí. Y por supuesto, no olvidamos que tenemos un jugador a nivel internacional, Teo Álvaro Cano, que está en Italia, que este fin de semana comienza la liga, que está en ese Aquila Molfetta, que estaremos pendientes de los resultados del equipo transalpino, que estaremos pendientes de lo que hace el propio Álvaro, el propio Teo. Y en fin, que creo que no nos vamos a aburrir, que vamos a tener muchos temas para tratar a lo largo de la temporada. Para terminar, en la noche de hoy, pues simplemente recordarles que mañana sábado, a partir de las 10 de la noche, creo recordar, en el Parque Municipal, se va a celebrar esa gala de premios al deporte que organiza la Concejalía de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán, que hay diversos premiados, nos los comentaba aquí el pasado lunes el propio concejal de Deportes, José Luis Tornero Calpena, que le agradecemos de nuevo que se hayan acordado de los medios de comunicación en la persona de Jesús Hielo y en la mía propia para pues recompensarnos o bueno, pues tener una pequeña satisfacción de que nuestro trabajo desde nuestra parcela pues también se ve reflejado en esta primera gala que organiza el Ayuntamiento de Abarán, que esperemos arraigue y que pueda cubrir un hueco ahora en el mes de septiembre, siempre importante cuando ya se respira ese ambiente festivo. Por tanto, si siempre lo decimos los viernes, hoy más que nunca hay que decirles a todos que disfruten del fin de semana, que tenemos algunos acontecimientos muy interesantes a lo largo del mismo, que mañana tenemos esa cita en el parque, que el domingo tenemos doble cita en las colonias y que esperemos que los nuestros comiencen con buen pie para poder contárselo en nuestro siguiente programa. Será Dios mediante el lunes. Feliz fin de semana a todos, por tanto, y hasta el próximo lunes.